7:43 de la mañana, momento para hablar con el ex secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Un saludo para todos. Gracias a vos. Estás viendo la situación, lo que pasa en el país, estás viendo lo que pasa con la economía, con los precios. ¿Qué podemos decir? Mirá, en principio está muy claro que el actual gobierno heredó de la administración anterior dos desequilibrios centrales: desequilibrio fiscal, de los ingresos y los egresos del sector público, y del sector externo, esto es, la cantidad de dólares que genera la economía argentina contra la cantidad de dólares que gastan, en un nivel desorbitante. Por eso nosotros lo caracterizamos como supercrisis. Ahora bien, ninguno de los dos temas lamentablemente se pudieron abordar, y te diría que se han agudizado. Cuando a mitad de este mes, a mitad de junio, aparezca el informe de la Secretaría de Hacienda sobre los ingresos y egresos del sector público en función de la recaudación que acaba de ser anunciada esta semana, vas a tener un déficit fiscal récord en la historia de la Argentina, récord en la historia de la Argentina. Ningún gobierno ha tenido el superávit, el déficit fiscal que está teniendo el gobierno de Alberto Fernández. Obviamente la cuarentena en esto es un elemento determinante, pero es cierto que ya veníamos con un déficit fiscal tremendo y ahora se ha agudizado. Es muy difícil poder planificar la economía, no en un plan trienal, planificar la economía para el mes que viene. En estos límites de gasto, yo te estaba escuchando atentamente a vos, pero son expresiones de deseo lo que pueden decir los periodistas, lo que pueden decir los economistas de un lado o de otro. Claro. Ahora, me quedé pensando en esto del déficit fiscal. Esto no debería ser un problema para un gobierno que ideológicamente, después no digo que la práctica sea eso, pero ideológicamente se propone como contracíclico, como redistributivo y como no ceñido, si uno quiere, a las leyes más liberales del mercado. No debería ser un problema el déficit fiscal. Claro, todo depende del nivel que vos le des. Claro. Si vos me estás hablando de un 2 o 3% anual, bueno, podría ser financiado. Cuando estás hablando de un 16, 17% del PBI anual, es imposible de financiar. Pero imposible, imposible. O sea, estás en un nivel de exceso de gastos sobre los ingresos que tenés. Esto no significa que los gastos sean importantes, significa que los ingresos son paupérrimos, porque en esto es donde se diferencia el elemento ordenador de por dónde atacás el hecho. Ahora, es cierto también que si no hay trabajo y retiraste a la fuerza de trabajo del mercado y dejaste 4,5 millones de personas generando valor, es muy difícil que uno sobre 10 argentinos esté en condiciones de proveer los bienes y servicios necesarios, no solo para satisfacer las necesidades, sino para sustentar un equilibrio macroeconómico que te lleve a un déficit administrable. Ahora, 16% de déficit no es administrable, esto es una realidad. Ahora, primero... o sea, para que pongamos cosas contundentes. Sí. Cuando Alfonsín se tuvo que ir, tenía 12% de déficit fiscal. 12%. No es que uno está diciendo, cuando Alfonsín dijo, mira, muchacho, esto no va más, tenía 12% de déficit fiscal. Uh-huh. Hoy estás en 16%, bueno, hay antecedentes que te dicen, miren, este es un tema que hay que abordar rápidamente, pero rápidamente, porque esto después a la larga tiene impacto en el resto de las variables. Yo los escucho, te diría con curiosidad, cuando me hacen proyecciones sobre la inflación anual y me ponen una serie de variables. Por ejemplo, acaba de salir un artículo donde dice la Argentina va a tener 15, 16 mil, 17 mil millones de dólares de superávit comercial. Puede ser. Ahora, la verdad que eso no se está viendo en la acumulación de reservas del Banco Central. Una cosa es la cantidad de mercadería que sale y que entra, y otra cosa es el pago y cobro de esa mercadería.
Entonces el Banco Central tuvo que tomar una serie de restricciones porque en realidad, a pesar de que estás teniendo superávit comercial en términos de volumen, esto es, cantidad de mercadería que sale, cantidad de mercadería que entra, la contraria de esto, que tiene que ser los pagos, van al revés. Se están buscando más dólares para importar que dólares que entran de la exportación, con lo cual mercadería sale más que la que entra, pero dólares es exactamente al revés. Sí. Bueno, esto hay que analizarlo en función de los desequilibrios que tenés. A eso iba, ¿no? Que el superávit fiscal en realidad por allí encubre que estamos exportando menos. Ahora, ¿en qué le está fallando el gobierno? Y sin entrar en esas cuestiones conspirativas, pero ¿es demasiado extensa la cuarentena que ha tomado el gobierno como para enfrentar el coronavirus? ¿Malas medidas económicas? ¿En qué está fallando el gobierno de Fernández? A mí me da la sensación que en la mesa faltan las cabezas vinculadas a la economía. Alguien le tendría que haber dicho al señor presidente, mire, presidente, lo que están diciendo los sanitaristas es razonable, me parece bien, también incluso hasta podría haber sido más razonable desde el punto de vista de ellos. ¿Por qué vamos a producir alimentos? ¿Por qué hay actividades esenciales? Claro. ¿Y quién las definió? Claro. Si lo importante era no circular de ninguna manera, ¿por qué circulan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, los que producen alimentos, los que te cuidan la salud? Bueno, te hago un paréntesis. Aquí en lo que respecta a la región, sabemos que el 75 al 80% de lo que exporta Argentina sale por los puertos de Rosario y la región. Acá funcionó todo perfecto, incluso hasta en algunos momentos más críticos de la crisis de la cuarentena llegamos a tener 8.000 camiones por día, digamos. O sea, el polo oleaginoso portuario, y si uno quiere, logístico oleaginoso portuario, funcionó como siempre en la zona. Muy bien. Y no hubo una avalancha de contagios por lo que uno salve de esa región geográfica. Y eso que los barcos de origen chino, en su mayoría, que hacían escala por allí en Brasil o en otros lugares, no cumplían en muchas ocasiones con los protocolos. Bueno, muy bien. ¿Por qué entonces 4,5 millones y no 9 millones de personas trabajando? Claro. Bien, alguien con una cabeza de comprensión del aparato productivo tendría que haber levantado la mano y dicho, bueno, señor presidente, ¿por qué esta cantidad? Porque 4,5 millones contra 45 millones es obvio que no satisface las necesidades. 1 de cada 10 argentinos trabajando, es obvio que no satisface las necesidades. Ahora, por lo mismo que vos me estás diciendo, en Rosario y zonas aledañas, esa proporción fue mucho mayor. Claro. Sin embargo, el impacto en Rosario, por lo que uno lee de la pandemia, diría que fue menor que en otras regiones del país. Entonces, evidentemente, la proporción de gente trabajando sobre la densidad total de la población en esa misma región es un elemento, pero se podría haber contemplado la posibilidad de decir, mire, presidente, en febrero hay 21 millones de personas que desean trabajar, que lo están haciendo o no lo están haciendo. Lo que no lo están haciendo son los desocupados. En febrero del 2020 teníamos 3 millones de desocupados, lo cual te da bien medido ya un 15%. Bien medido ya un 15% en febrero. Te quedaban 18 millones de personas trabajando. Bueno, muy bien. Una proporción razonable para que no tuvieras esta hecatombe en la baja de la recaudación impositiva, etcétera, 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 era 9 millones de personas en cuarentena, 9 millones de personas trabajando. A partir de ahí se hacen los ajustes. A partir de ahí se dice que el que está trabajando es un héroe, porque los 2 bomberos que fallecieron ayer son héroes porque estaban trabajando. Claro. Estaban trabajando. Fueron en la autobomba los que fueron. Ahí no había distanciamiento social en la cuarentena, ni cuando estaban trabajando. Esos son nuestros héroes, al margen de que hayan fallecido no, y nuestro homenaje a los 2 que han muerto. Pero los que hoy están trabajando son nuestros héroes. Cuando vos me decís, mirá, había 8.000 camiones esperando para la descarga, esos son los héroes de la Argentina hoy. Esos son los que precisamos, generando el valor, los bienes y servicios, el valor de la economía y los bienes y servicios, para que puedas satisfacer tus necesidades. Si eso no lo tenés,
La contracara es la caída brutal de la recaudación que estás teniendo, pero brutal. Ahora, es impensable, ya el mes pasado vos tuviste, por cada peso que recaudó el Tesoro, el Banco Central le regaló un peso. Ahora esa proporción va a subir. Bueno, es impensable que vos puedas administrar la economía así. Ahora bueno, que... estas son las cosas que hay que resolver rápidamente, claro. Si no la realidad se termina imponiendo. Ahora, ¿qué va a pasar con el aparato productivo después de la cuarentena? ¿Se entiende lo que dije cuando dije la realidad se termina imponiendo? Sí, ¿se entiende? Sí. Bueno. ¿Qué va a pasar con el aparato productivo? Me gusta pensar más allá, no salir un poco de la coyuntura, que cuando termine la cuarentena, ¿qué va a pasar de acá a fin de año? Yo hablaba con un amigo profundamente industrialista, ¿no? Profundamente que sigue el desarrollo industrial, y me decía, bueno, de los gobiernos, si tuviéramos que hacer un raconto, un resumen, de los gobiernos que más hicieron por acción o omisión para perjudicar la industria de la Argentina desde el advenimiento de la democracia para acá, del 83 para acá, fueron Menem, obviamente, Macri y Alberto Fernández, porque con esta cuarentena extendida y después de esta cuarentena, la industria está trabajando por el momento al 50-51%, muchas pymes han cerrado, o sea, tenemos una economía más primarizada, con granos que salen, que es lo que principalmente exportamos sin valor agregado. O sea, ¿cómo se vuelve de esto? Porque se ha desmontado buena parte del aparato productivo que habíamos logrado remontar de alguna manera luego de los años 90 con el kirchnerismo, que fue una de las interesantes cosas que hizo el kirchnerismo, ¿no? Con el famoso proceso de sustitución de importaciones. Mire, nosotros en la década ganada, la TEA Votiva era una correcta inserción internacional de la Argentina, una inteligente inserción internacional de la Argentina. Los conceptos de sustitución de importaciones son conceptos de la década del 60. Nadie pretendía tener un celular argentino. Lo que uno pretendía es que los celulares del mundo usaran un componente argentino, que es inverso a lo que estamos diciendo. Claro. Repito, nadie pensaba en un celular 100% argentino. Uno pensaba que todos los celulares del mundo usaran un componente argentino, que son dos cosas absolutamente distintas. Bien, llegado a este punto, es muy difícil pensar lo que va a pasar, no el próximo semestre a la salida de la pandemia, sino dentro de 15 días. Se están empezando a paralizar los flujos importadores de lo poco que se importa, porque no tenés precio de reposición de la mercancía a partir de las decisiones tomadas por el Banco Central la semana que pasó. ¿Por qué si tenés un superávit comercial tan importante, el Banco Central tiene que tomar las decisiones de restricción de acceso a las divisas para los importadores que está tomando? Y porque es lo que te vuelvo a decir, el volumen de la mercancía, ¿cómo se realiza una venta? Se toma el pedido, se entrega la mercadería, eso es levantar el pedido, obviamente es un hecho comunicacional. Entregar la mercadería ya es un tema de logística, de volumen, pero después va el proceso de cobro. Vos podés entregar la mercadería, pero si no la cobrás, es una venta no realizada. Cualquiera sabe que la venta termina cuando se cobra. Lo mismo pasa con las exportaciones. Si la cobranza y la liquidación de esos dólares no se da en el mercado, lo único que hubo fue movimiento de volumen. Bien, el jueves a la noche el Banco Central sacó una disposición donde dijo: señores importadores, se les va a ser muy difícil que ustedes puedan acceder al mercado de cambios para hacerse de los dólares contra los pesos que tienen para pagar su importación. Y en todo caso, use primero la plata que tiene afuera, suponiendo que el importador, que normalmente la tiene alguna cuenta en el exterior. Ahora, si vos tenés dólares en el exterior, supongamos que tenés una cuenta en Roma o donde fuere, Nueva York o donde fuere, hoy tus dólares afuera, en términos de pesos, ¿a cuánto lo evaluás? Vos sos un importador y vos tenés en este momento $100.000 depositados en el Banco Nación Nueva York, declarados y demás. Y con eso le tenés que girar, hacer una transferencia a tu exportador chino que te mandó la mercadería a vos. Esos dólares que tenés allá, ¿a cuánto los evalúas en función de tu mercadería aquí adentro?
¿tus Claro. dólares valen 60, 70 o valen 120? El que tenés afuera. Porque en función de eso es el precio que le pones a la mercadería acá. No es lo mismo que tu dólar afuera valga 70 a que valga 120, porque cuando vos vas a vender la mercadería, que supongamos cuesta $1, o la sacás al mercado a 70 pesos más tu margen de ganancia, supongamos un 20%, la sacás a 84, lo sacás a 120 más un 20%, y ya te fuiste a 140 y pico. Entonces, esa decisión es la que se está tomando hoy en el aparato productivo. ¿Quiénes? Los importadores. Ahora, resulta que los complejos industriales, de cualquiera sea su color o tipo, tienen un insumo importado. Bueno, los importadores hoy están en un debate de a cuánto van a vender su mercadería. Bien, eso está claro entonces que estamos teniendo una restricción de dólares pavoroso, a pesar de que tenemos un superávit comercial. Tenemos un superávit comercial en volumen, pero eso no se está expresando en términos del monetario. No se está expresando en función de la liquidación de las exportaciones y del acceso al mercado de los dólares, el mercado de cambio para los importadores. Bueno, cualquiera que haga un pronóstico tiene que partir de la realidad. Bueno, esta es la realidad de ayer. Esta es la realidad del viernes. Cuando el viernes los comercializadores de agroquímicos y de fertilizantes pararon la venta de agroquímicos y fertilizantes, bueno, muchachos, eso el día lunes se extendió a toda la economía. Y para el fin de semana, si esto no está corregido, va sobre los líos que tenemos a un lío mucho mayor. Bueno, esto es lo que hay que resolver hoy, porque estamos hablando de la economía aquí y ahora, no dentro de 4 meses, 6 meses, que son proyecciones hasta ridículas. Por último, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero te vamos a volver a convocar en otra oportunidad. Pero vos, con tu experiencia en la Secretaría de Comercio Interior durante los gobiernos kirchneristas, ¿qué está pasando con los precios y qué se debería hacer para salir de esta calada inflacionaria? Porque uno va a comprar y sale todo más caro, y no sale más caro aquello suntuoso, digamos, sale más caro lo de primera necesidad, algo que impacta directamente en el bolsillo del trabajador. Primer tema, yo participé de un gobierno exitoso peronista. A mí Kirchner me decía, nos dicen kirchnerista cuando me quieren bajar el precio, y la verdad que no me gusta que me bajen el precio. O sea que lo nuestro fue un gobierno de pura cepa peronista. ¿Este no es un gobierno peronista? Bueno, el presidente ha dicho que es socialdemócrata, Claro. aunque en algunas definiciones que ha dado ha dicho que ahora es peronista, que es peronista. Bueno, lo vamos a ver en la acción. Pero nosotros fuimos un gobierno exitoso peronista. Es muy difícil con estos desequilibrios macroeconómicos que uno pueda decir, voy a ordenarme el tema de los precios. Y a su vez, vos estás manifestando una tensión, y lo que te dicen los trabajadores, las amas de casa y demás, que no se reflejan en los índices. ¿Y por qué? Porque está mintiendo el INDEC de ninguna manera. El INDEC no mintió antes, no mintió durante y no miente ahora. Lo que pasa es que hay un tema metodológico. La mercadería que se está transando, la poca mercadería que se está transando, que son alimentos, esto es alimentos y artículos de limpieza, sí están recibiendo los aumentos de precio que reflejan los indicadores. Ahora, el resto no, porque no hay comercialización. Claro. Es muy difícil que una empresa automotriz te diga, sí, mire, hemos aumentado la lista de precios cuando vendimos 0 unidades. Pero lo mismo pasa con un montón de empresas. Entonces, no es que el INDEC esté mintiendo hoy. El INDEC hoy tiene las limitaciones de las restricciones de acceso a la información, y eso se refleja en el índice. Imputan determinados precios, o sea, construyen el precio a partir de no tener el operativo de campo, porque no solo los negocios están cerrados, sino que los relevadores de precios no salen a trabajar, no salen a buscar los precios, porque están en cuarentena. Bueno, hay metodología de reemplazo, pero esas metodologías de reemplazo son muy inexactas, y esto es el índice que te está reflejando. Conclusión, de ninguna manera el gobierno tiene que tomar estos indicadores como elementos que le determinen lo que está pasando con el sistema de precios en la Argentina. Lo que está pasando es lo que decís vos. La verdad que los precios de aquellos productos, pocos productos que se comercializan, siguen aumentando y en un nivel importante. Muchas gracias por el contacto, Guillermo. Gracias, hasta luego. Chau, chau.